Hola queridos musicoramitas, hoy voy a seguir contándoos cómo ha sido mi trayectoria como músico. Observaréis los que ya sois músicos que se asemeja mucho a la línea temporal de muchos de vosotros. Bueno, voy a seguir por donde lo dejamos. Como os conté, entré al Conservatorio Profesional de Grado Medio de la Comunidad de Madrid en Getafe. Conseguí la primera plaza de 20 y se presentaron 56 alumnos. En la prueba había que interpretar 3 temas de 10 que contenía el repertorio. ¿Y cómo se elegían los temas? Pues uno lo elegía el jurado. Otro de ellos se elegía a sorteo, sacando un número de una bolsa previamente numerados los temas del repertorio. Y el último, pues lo elegía el alumno, que normalmente era el tema que mejor controlaba. Había que tener un poco de suerte para que ninguno de los 2 primeros temas coincidiese con el tema que el alumno iba a elegir. Entonces, lo suyo era controlar varios temas, si no todos, para que no hubiese problema, ya que muchos alumnos presentaban obras que no llevaban preparadas. A mí me pasó en una ocasión. En segundo de piano presenté una obra que era la única que no llevaba preparada y tuve la mala suerte de sacarla en el número del sorteo. El orden lo elegíamos nosotros, así que interpreté las 2 primeras que sonaron muy bien, a pesar de saber que cuando llegase la tercera, que por cierto era un preludio de Bach, iba a fracasar. El caso es que cuando llegó el momento puse la partitura, que es algo muy raro en mí, pues siempre llevo el repertorio de memoria, y me puse a leer a primera vista, algo que evidentemente a ese nivel no se controla ni mucho menos, ya que se necesitan años de experiencia y práctica para leer a primera vista a la velocidad que exige una obra. El jurado fue en esa ocasión, y con todos mis respetos, un poco sádico, ya que no me detuvieron en ningún momento, no sé si por sadismo o por respeto hacia mí. El caso es que le eché valor y la leí de principio a fin, sufriendo el mal rato durante 4 o 5 minutos mientras me escuchaba el jurado, la maestra Maite, el resto de alumnos que se presentaban y sus respectivos acompañantes, en mi caso, mi madre. Cuando me levanté del piano me dirigí al asiento entre los participantes sin separar la mirada del suelo y con la cara como un tomate, aparte del sudor frío que sentía. Ahí aprendí que un repertorio es sagrado para que no sea sangrado y hay que estudiar si tienes el valor de presentarte a una prueba, si no mejor quédate en casa e inténtalo la próxima vez. Esta historia ocurrió en un junio, que era el final del curso, por supuesto suspendí, pero en septiembre había otra convocatoria y saqué un notable, me costó todo el verano sentado al piano, pero mereció la pena. Aparte, me fui acostumbrando a practicar todos los días sin excepción. Mis padres nunca tuvieron que obligarme. Siempre que llegaba del colegio iba directamente a mi habitación y me sentaba en el piano, practicando el repertorio una y otra vez. A veces descansaba, pero sin levantarme del piano, y practicaba temas no clásicos de oído, sacándome así un repertorio interminable. Estaba todos los días alrededor de 6 horas practicando, desde las 5:30 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. Los días, claro, que no tenía clase en el conservatorio o en la escuela. En invierno, al llegar las 9 de la noche, mis padres me pedían que me pusiera los auriculares para no molestar a los vecinos. Y mi estudio diario terminaba cuando mis padres tocaban a la puerta y me pedían que me acostase. Bueno, volviendo al tema del conservatorio, ese año cursé 5º de piano con doña Carolina, 5º de lenguaje musical con don Pedro y 3º de canto coral con el director del conservatorio, don Ramón. Para los que no lo sabéis, el lenguaje musical es el antiguo solfeo, que ocurrió porque el país compró otro tipo de programa de estudios en general llamado LOGSE. Ahí fue el momento cuando empezó por primera vez en España la educación secundaria, que pasó a ser obligatoria. De ahí las siglas ESO, Educación Secundaria Obligatoria.
Algo que no conté de canto coral es que primero y segundo los cursé en la escuela de Pinto con doña Laura, la misma profesora que me impartió primero y segundo de solfeo. Bueno, como os conté en el programa anterior, doña Carolina tenía fama de ser estricta y seria, y efectivamente lo comprobé de primera mano. Aunque tengo que decir que todos los rumores, como todas las leyendas, suelen ser exagerados, ya que doña Carolina, aparte de ser seria, era muy simpática y llegó a ser para mí una mentora inigualable. En la prueba de acceso interpreté una obra barroca que fue la invención número 4 de Juan Sebastián Bach en re menor, después la obra romántica titulada De gentes y tierras lejanas de Schumann y por último la obra moderna Sacromonte de Joaquín Turina. Las 3 interpretaciones me salieron de fábula porque las practiqué hasta la saciedad como el resto del repertorio. Las clases con doña Carolina duraban 45 minutos. En la primera clase recuerdo que le interpreté todo el repertorio completo que llevaba para la prueba y quedó muy satisfecha conmigo, aunque hubo algo que la alertó sobremanera, y es que, a pesar de mi fabulosa interpretación con sonido de alta calidad, mi digitación, es decir, los dedos que utilizaba, eran nefastos. Vamos, que en cuanto a técnica mi nivel era horrible. Cuando empecé con el nuevo repertorio que ella me seleccionó, empezamos a trabajar la digitación. Recuerdo que empecé con un estudio, pero desgraciadamente no recuerdo cuál, ni tampoco el autor. Me lo llevé a casa y lo practiqué hasta que a la semana siguiente llegó el momento de la muestra. El estudio sonó muy bien, pero la digitación me la inventé. Ella valoró mi trabajo, aunque me recriminó mucho el tema de los dedos. Empezó a escribir números con tinta roja en mi libro de partituras, que no era barato, y comenzó a obligarme a digitar correctamente. Me costó mucho, pero mucho. Para mí era como empezar desde cero. Yo quería llevar las obras completas, pero me obstinaba en poner los dedos que me daban la gana. En clase era una guerra constante con doña Carolina. Se enfadaba, me regañaba, yo me frustraba mucho y empecé a casi odiar ir a clase. Gasté tanto tiempo de clase en aprender a digitar que no me dio tiempo de terminar el repertorio durante el curso. Mea culpa, ya que tuve que estudiar todas las obras 2 veces por mi cabezonería, una mal y otra bien digitada. En ocasiones, cuando llegaba el día de ir a clase de piano, pues yo hacía pellas y no iba. En su lugar me iba al local de ensayo de mis tíos, donde todo empezó años antes, ya que conseguí unas llaves. Allí me dedicaba a grabar canciones compuestas por mí en todos los estilos, baladas, música pop, música rock, etc. Y cuando volvía a la clase de la semana siguiente, le decía a doña Carolina que había faltado porque estaba enfermo o porque tenía que estudiar para algún examen del instituto. Iba a una clase sí y a otra no, hasta que un día doña Carolina sospechó y se puso en contacto con mi madre por teléfono, organizando una cita. Cuando mi madre me lo comentó, casi me muero del terror que me entró. En la siguiente clase, allí estábamos doña Carolina, mi madre y yo. Le contó que faltaba mucho a clase y que no estaba preparado para aprobar, que suspendería el curso. Me avergoncé tanto que no fui capaz de hablar en toda la conversación. No volví a faltar a clase en lo que quedó de curso, que era más bien poco. Cuando llegó junio, el mes del examen, pues me faltaban 3 obras de las 10 que debía llevar. Doña Carolina fue muy condescendiente e indulgente conmigo y me dijo que me iba a aprobar por ser el primer año que daba clases con ella. Me sorprendió sobremanera y le agradecí la oportunidad, aunque con los años comprendería que en mi trayectoria musical era una vergüenza tener un simple aprobado raspado en mi currículum de notas. Era como una mancha.
Lenguaje musical y canto coral también las aprobé, con una calificación de notable. Por otro lado, en el instituto también suspendí, fallé en 10 asignaturas de 11. La única asignatura que aprobé fue música, que era una asignatura optativa, y porque la profesora doña Concepción Vilches, que era mi tutora ese año, sabía que yo era músico. Mis padres se enfurecieron muchísimo conmigo. Es más, mi padre me dijo que me daba solamente una oportunidad más, que si volvía a suspender en el instituto al año siguiente, me sacaría de estudiar y me llevaría a trabajar con él a la fábrica Chaisol, que era una fábrica industrial de carácter metalúrgico donde se fabricaban aires acondicionados, tanto para grandes superficies como el Corte Inglés, como lugares pequeños como domicilios particulares. Así que al año siguiente repetí el curso del instituto y comencé el segundo año de conservatorio de grado medio, cursando sexto de piano con doña Carolina, sexto de lenguaje musical con don Pedro y cuarto de canto coral con el director del conservatorio, don Ramón. Por resumir un poco, el curso fue igual que el anterior, un fracaso. Doña Carolina fue dura conmigo, aunque yo me lo merecí. Volví a faltar a muchas clases, volví a ir al local de mis tíos a grabar canciones, doña Carolina volvió a hablar con mi madre, vamos, todo igual. Digamos que tuve una adolescencia demasiado rebelde. En una ocasión, doña Carolina perdió los estribos y rompió mi lápiz golpeándome en mis dedos. Automáticamente recogí mis libros y sin mediar palabra me fui del aula sin terminar la lección. A la semana siguiente, doña Carolina me dijo que podía hablar con el director si yo quería para cambiarme de profesor, ya que se avergonzaba de haberme golpeado. Me pidió disculpas y se mostró muy triste. Ese fue el momento de inflexión que lo cambiaría todo. Ahí en ese momento me di cuenta por fin de que el único culpable de todo lo que ocurría era yo, y solo yo, y que doña Carolina había luchado con todas sus fuerzas por inculcarme disciplina, llegando a sentir emociones de carácter personal como la tristeza y el fracaso profesional. Eso hizo cuestionarme el por qué estudiaba música. Y estuve seguro de que no era para enfadar o para poner triste a nadie. Para sorpresa de todos, superé el instituto con todas las asignaturas con sobresaliente, menos historia, en la que saqué un notable, pero suspendí piano en el conservatorio. Entendí que tenía que cambiar toda mi actitud. Al año siguiente demostraría qué clase de músico era yo. Pero antes, en ese mismo verano, comenzaría a trabajar con la orquesta de baile que tenían mis tíos, sacándome el repertorio que ellos tenían de aproximadamente 30 canciones en tan solo 3 días. Pero seguiré contando todo lo que ocurrió en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por haberme acompañado durante todo el vídeo, queridos musicoramitas, y hasta la próxima.